experiencias y propuestas desde la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento de México, ANEAS. La exposición va a estar a cargo del ingeniero José Lara Lona. El ingeniero Lara Lona es ingeniero civil por la Universidad de Guanajuato. Actualmente es presidente del Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento de México, la ANEAS. Es una organización que agrupa a los principales actores del sector hídrico del país. Y al mismo tiempo es secretario del Agua y Medio Ambiente del Estado de Guanajuato. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Esperábamos que por ser feria nos invitaran a las costillas de Sancho, pero yo creo que nos vamos a dar prisa para poder ir a la variedad y que podamos disfrutar también de esta anfitrionía del gobierno del estado de Aguascalientes, a quien agradezco enormemente la posibilidad de platicar un poquito en este entorno y sobre todo en esta convivencia con las autoridades hacendarias y financieras, un poquito del sector hídrico. Me voy a tomar un par de minutos para platicar, exponer qué es la ANEAS, la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento. Congregamos a los organismos operadores de todo el país con una visión y una misión de mejorar el sector hídrico. Somos una asociación civil sin fines de lucro, en donde agrupamos a más de 546 operadores de todo el país y que en su suma le damos agua a más de 100 millones de mexicanos. El día de hoy, entre las ponencias que tendremos, varios de mis compañeros en la asociación estarán haciendo lo propio de lo que están haciendo en sus estados, pero consideramos muy importante ponerlo porque somos un actor clave en el fortalecimiento del sector hídrico. Impulsamos sobre todo la profesionalización. Somos el ente capacitador más grande del país en el sector, con más de 16,000 personas capacitadas de manera anual. Quisiera proyectarles este pequeño video para dejar y agotar el tema de quiénes somos y en dónde tenemos presencia. Si me deja la presentación. Si no, pues seguimos, para no entretenerlos más. Hablar del panorama hídrico en México tiene mucho que ver con lo que hemos estado observando el día de hoy. Y es muy importante cuando empezamos a trabajar con estos números y empezamos a entender lo que hemos estado viendo el día de hoy. El 77% de la población de nuestro país se concentra en regiones con solo el 33% del agua disponible. ¿Esto qué nos dice? Pues de entrada que vamos a convivir en un estrés hídrico y vamos a trabajar de más la infraestructura que ya tenemos existente y la que estamos por detonar. Con 3,569 metros cúbicos por habitante por año de agua renovable, esto al año 2022, empezamos a ver y a segregar todo lo que implica la operación, la correcta operación y la mejoría en la calidad de los servicios que prestamos en el país. Hablamos de 128 millones de habitantes en el país al censo que ahí se refiere y pues es una tarea ardua. En esta presentación platicaremos de algunos de los retos. El modelo de la prestación del servicio es uno de los grandes retos porque tenemos organismos en su gran mayoría públicos, descentralizados, comunitarios, pero también tenemos mixtos con inversión privada, tenemos algunos que son privados. Aguascalientes ha sido referente también en ello, ahora con otro esquema también muy bueno, y empezamos a ver números que nos interesan a todos. La precipitación anual en promedio 743 milímetros de agua y empezamos ya también a tocar los temas que se han estado poniendo sobre la mesa el día de hoy. Hablamos de sequías extremas, el monitor de sequía las cataloga como sequías
probablemente no vistas en hace muchos años. En el Sistema Meteorológico Nacional nos refieren el año pasado como el febrero más caliente de toda la historia. ¿Y esto qué impacto tiene en la prestación del servicio? Pues mucho, estresa, hay más consumo, hay más evaporación, menos disponibilidad. Y también empezamos a ver, lo veíamos al inicio, cuando hablábamos de cambio climático, un tema muy importante y una realidad que no podemos eludir. Por eso celebro mucho estos espacios donde podamos convivir con herramientas que entrelazan los intereses medioambientales, las políticas hacendarias, los financiamientos y la prestación del servicio. Porque no es lo mismo recibir una lluvia de 50 milímetros de agua en 2 horas que en 3 días, ¿no? En cualquiera de los sentidos que estamos hablando. Cuando hablamos que de los 653 acuíferos, 111 tienen una sobreexplotación, ya nos empieza a meter miedo. ¿Y qué es que esté sobreexplotado? Pues es muy sencillo, pues que le estamos sacando más de lo que le entra. ¿Cuándo lo vamos a recuperar? Probablemente nunca, si no establecemos las políticas que ya empezamos a ver. 300 municipios con sequía. Ya hablamos de los estados, de las zonas, y desgraciadamente no tenemos los antecedentes que tenemos. El cambio climático nos ha hecho, como decimos, un rompequinielas, ya no sabemos qué viene el año, ¿no? Y cómo va a venir el año que entra. En ese entorno también tenemos que decir dónde está el agua y cómo lo estamos utilizando. La parte izquierda de la lámina no es desconocida para muchos de ustedes, pero tiene que ser una directriz de dónde enfoquemos nuestros esfuerzos, ¿no? El 5% del agua en el país está en la industria, el 4% en la generación de energía, el 15% en el abastecimiento público urbano en las ciudades, que es donde ANEAS y nuestros asociados nos concentramos, y el 76% en la agricultura, lo estoy diciendo en términos generales. Ahora, un dato que tenemos que compartir es que la eficiencia física, es decir, la relación del agua que se produce contra la que se factura, tanto en el sector agrícola como en el público urbano, la media nacional es del 50%. Esto en ningún modelo de negocio es viable, ¿sí? Es decir, de la mitad del agua que producimos, la mitad la desperdiciamos. Entonces, desde ahí tenemos que empezar a esbozar soluciones. No necesitamos más agua, necesitamos no desperdiciar la que ya tenemos. Ya nos costó traerla, ya nos costó subirla del pozo, ya nos costó darle calidad, conducirla, llevarla a las casas, todo. ¿Y qué estamos haciendo, no? Esto, y yo sí quiero ser muy claro, porque luego pareciera cuando hablamos de esto que quisiéramos dejarle la responsabilidad al sector agrícola, y no. La chamba la tenemos que hacer todos. Tenemos que mejorar eficiencias en las ciudades y en la sectorización. Y de ahí que nosotros celebramos mucho en este acuerdo nacional por el agua, que vaya de la mano también con un plan de tecnificación del campo. Estamos empezando a recuperar esos volúmenes, empezando a trabajar y a hablar y poner sobre la mesa en los documentos oficiales lo que está pasando en nuestro país. Las coberturas que tenemos, que son de acuerdo a las fuentes oficiales, pues pareciera que no tenemos ningún problema en el abasto, con un 96%. La realidad es que no hemos podido llegar a las comunidades rurales. La realidad es que tenemos muchos millones de mexicanos sin un servicio adecuado, 24 horas, con la presión adecuada que marca la norma, y que ahí es donde estamos concentrando esfuerzos. Y desde el modelo de gestión es donde tenemos que trabajar. La problemática es muy diferente, sin embargo, sí creemos que hay mucho que hacer en cada uno de los rubros que estamos manifestando ahí de la cobertura. ¿Qué es la sostenibilidad hídrica? Y empezamos a entrar un poco en materia de lo que la plática del día de hoy se trata. Es la capacidad de garantizar que las personas, los ecosistemas y las actividades productivas tengan acceso suficiente, equitativo y de calidad al agua. Esto, pues, en una frase, en una oración se escucha muy sencillo, pero implica muchas cosas. Quisimos poner una lámina tratando de ilustrarlo, no lo voy a comentar, todo este material estará a su disposición, pero tenemos que empezar a tocar
temas que ya ahorita veíamos cuando hablamos de la taxonomía, la disponibilidad equilibrada, la calidad adecuada, la gestión eficiente y equitativa, la protección a los ecosistemas, el famoso ciclo hidrológico, cómo lo estamos protegiendo y cómo se va a ver reflejado en el esquema tarifario, ¿no? Es un tema que vamos a abordar el día de hoy y que es de mucha relevancia. Y sobre todo, la adaptación al cambio climático. El impacto del cambio climático es muy fuerte en la prestación del servicio y pareciera que no, pero con estos vaivenes, los sistemas comerciales de los organismos operadores no recaudan igual. ¿Por qué? Porque caemos en el círculo vicioso del mal servicio, mal pago. Y el esfuerzo debe ser un buen servicio y tener un buen pago. Las eficiencias comerciales son muy bajas en el país y tenemos una disparidad en el norte del país con un buen esquema tarifario, donde inclusive en estados como Nuevo León está indexada el costo de la energía eléctrica, y de ahí vamos viendo que hay una disparidad en el esquema tarifario que no refleja necesariamente la calidad en el servicio. Yo celebro mucho lo que hemos estado viendo el día de hoy. Creo que debemos de empezar a incluir en la mesa temas de la calidad en el servicio y definir, obviamente, esos parámetros que nos llevan con todo lo que hemos estado viendo el día de hoy. Pero ¿por qué hablar de la sostenibilidad hídrica? No podemos pensar, y ya lo decía, no es un tema de vanguardia ni de moda, es un tema de responsabilidad social, moral, con todo lo que hacemos todos los días. Tenemos que ponerlo sobre la mesa, tenemos que trabajarlo, trabajar en la recuperación y reutilización. Lo escuchamos de voz de la gobernadora en su intervención en la mañana. Un poquito más adelante hablaremos brevemente del tema del reuso del agua y de lo que puede generar, los ahorros económicos y el impacto ambiental obviamente positivo. En ANEAS hemos estado trabajando para que el agua y el saneamiento en México no se queden atrás. Luego vamos y vemos ciudades en el vecino país del norte donde se abastecen ya de agua residual tratada de manera directa. California tiene una legislación reciente en esa materia y nosotros estamos lejos de eso, donde todavía estamos discutiendo por cuarto sexenio consecutivo la ley de aguas nacionales, la ley general de aguas, y donde no nos hemos podido poner de acuerdo, y la necesidad ahí está, y donde la primera discusión que hay que agotar es: ¿necesitamos un marco regulatorio nuevo o simplemente cumplir con el vigente, ¿no? Es parte de la discusión que se ha tenido al respecto. Y ya hemos escuchado, me voy a ir sin ahondar tanto en temas que ya hemos escuchado en el transcurso del día de hoy, abordarlo desde lo local, ¿no? Eso yo creo que es una conclusión que nos llevamos todos el día de hoy. Todos estos temas, la política en cualquiera de sus niveles nos va a ayudar mucho cuando lo aplicamos en lo local. Implementar las soluciones adaptadas al territorio es esencial, promover la participación comunitaria, generar innovaciones y técnicas de la operación. Yo lo resumo todo esto en un concepto que luego escuchamos y lo dejamos ahí a un lado, y donde todos los que estamos aquí jugamos un papel muy importante, que se llama gobernanza. La gobernanza no es más que las reglas del juego. Y necesitamos tener reglas del juego que abarquen todos los conceptos que estamos viendo. Y yo escucho muchas de las pláticas que estábamos teniendo y decía, bueno, ¿en qué momento nos relacionamos lo que nosotros hacemos con esto? Gerardo comentaba hace un momento el ejemplo de la planta de tratamiento y ahí con mis compañeros platicábamos de cómo pudiéramos interactuar. Se nos pueden ocurrir muchas cosas, pero hay que ponerle el marco normativo adecuado y generar la gobernanza que nos pueda llevar a la aplicación diaria de todos esos conceptos que redunden en un solo tema: mejorar la calidad de vida. Hablábamos de las coherencias políticas y recursos para empoderar los niveles, hablamos de los temas nacionales donde se establecen los estándares de calidad, la norma, en el tema estatal, en lo local.
Y hemos visto que recientemente se han incrementado, bueno, no se han incrementado, se han actualizado muchas normas que tienen que ver con calidades de agua, con calidades de descarga, con la medición. Y todo esto lo celebramos porque pareciera que estamos tratando de mejorar todo. El tema fundamental y que a mí me gusta poner en la mesa, y en esta mesa creo que es la ideal, pues es con qué dinero vamos a hacer todo eso. ¿Sí? Se actualizó la norma 01, que es la de descarga de la Secretaría de Salud, se incrementaron los parámetros, eso pareciera muy lógico en un tema de salud, en un tema de medio ambiente, pero ¿qué creen? Pues que nos cuesta 30% más operar las plantas de tratamiento para llegar a esos estándares. ¿Y qué creen? Pues que la tarifa nada más se puede incrementar un 3%, ¿no? Esos son los temas a los que se enfrenta. La inflación en el sector el año pasado fue del 17%. El incremento de las tarifas de manera general en el país fue de cerca del 3%. Entonces, ¿de dónde está saliendo la diferencia? ¿No? ¿Cómo queremos organismos operadores que tengan el dinero para invertir si se están comiendo sus ahorros en la propia operación? No hablemos ya de generar infraestructura nueva, ¿no? Es por eso que en este modelo, en esta prestación del servicio, los organismos operadores juegan un papel crucial. Y aquí ya les dibujaba yo algunos de los modelos que tenemos en todo el país. Tenemos la experiencia, tenemos el acercamiento pues prácticamente con todos los del país. Hemos visto cómo algunos de manera estatal operan muy diferente a un rural, ¿no? Con todo lo que ello conlleva, y me estoy yendo a lo mejor a los extremos. Pero hablamos que no solamente se trata de operar el agua de manera eficiente, sino también de hacerlo con la visión de justicia hídrica, sostenibilidad y resiliencia. Empezamos a manejar términos que ya hemos estado escuchando y que se cruzan con todo el tema normativo a nivel federal y que tenemos que encontrar, creo que es una tarea de todos nosotros, cómo vamos a correlacionar todos estos conceptos y lograr esa mejora en el sector. ¿Cuáles son los retos y oportunidades de los organismos operadores? Voy a empezar por uno que pareciera lógico en esta sala, pero pues bueno, el financiamiento continuo para construcción y mantenimiento es algo muy importante. Pero más allá de eso, ¿cómo lo hacemos? Hemos estado en muchas reuniones con la propia UCEF en algún momento, y donde lo que nos decían es fortalezcamos la hacienda municipal, ¿no? El ingreso municipal, y eso a nosotros desde los estados nos es muy benéfico porque también recordemos, ustedes lo saben mejor que yo, que el ingreso o más bien la distribución de las participaciones en los municipios se da por dos ingresos, que es el de agua y el del predial. Entonces, fortalecer eso es una parte fundamental, pero ese ingreso no nos alcanza para operar lo que necesitamos operar. Y es donde tenemos que poner sobre la mesa el costo tan alto de la infraestructura que conlleva nivelar el servicio que debiéramos de tener. Y usando el ejemplo que ponía Gerardo hace un momento de la planta de tratamiento, a ver, una planta de tratamiento, yo les voy a decir que el costo paramétrico que tiene la Comisión Nacional del Agua es de 1.300.000 pesos por cada litro por segundo. Esto quiere decir que si estamos pensando en una planta de 100 litros por segundo, pues son 130 millones de pesos. 130 millones de pesos, ¿de dónde los vamos a sacar? Estamos hablando de la construcción, del CAPEX, del poder decir aquí está el fierro para tratar el agua. Y entonces los esquemas que tenemos son muy pocos. Ir a pedir dinero a la CONAGUA, al gobierno federal, pues es una opción, claro que lo es, pero ya no estamos en los tiempos de antes donde existía un recurso para ello. El recurso de subsidio del sector, el ProAgua, el S074, tiene 2.800 millones de pesos para todo el país. ¿Qué opciones tenemos?
Eso es lo importante de buscar aquí. APPs, si esa es una opción, si es una posibilidad de financiamiento, hay que hacer los estudios que ya nos dijo Gerardo que teníamos que hacer. Y además algo que por ahí se tocó, no recuerdo quién lo mencionó al inicio, pero esa es una lámina, creo que tendríamos que tenerla aquí fija, que se llama voluntad política. Ninguna APP camina sin voluntad política. ¿Por qué? Pues porque díganle a cualquier alcalde, a cualquier gobernador que hay que ir al Congreso a pedir la aprobación de los diputados para un proyecto de esa índole. Entonces ahí nos empezamos a atorar, ¿no? Ahí nos empezamos a atorar y volvemos al tema de que se decía al inicio, pues que mucha de esta infraestructura ni siquiera se ve. Se hace visible cuando hay una problemática social. Entonces, como ya veíamos también, son proyectos que tardan en estructurarse, al menos un año, de respuesta rápida no lo vamos a poder lograr. Ese es uno de los retos que creo, y a lo mejor ahondé un poquito más en ese, el tema del financiamiento, porque también hay que decirlo, a diferencia de los temas ambientales, bueno, a lo mejor el de residuos sólidos no, pero el agua sí tiene fuente de repago, sí hay posibilidad de estructurar un fideicomiso, si no, pues caemos únicamente en pedir las participaciones de garantía y es donde pues ya se vuelve más complicado. Ser innovadores en el esquema de financiamiento creo que es algo que tenemos que hacer. Hemos explorado muchas opciones, obra pública financiada, bueno, los créditos, todo esto, pero todo recae pues, en la fuente de repago y si no hay voluntad política de decir vamos a cobrar el agua, pues ¿de dónde lo vamos a pagar? Esas políticas son importantes dejarlas sobre la mesa porque pues, es responsabilidad de todos nosotros hacerlo del conocimiento de los tomadores de decisiones, ¿no? Bueno, hablaremos también de las coberturas de las plantas de tratamiento, son cerca de 3,000 plantas de tratamiento que tenemos en el país y que poquito más de la mitad cumplen con la norma. Un dato interesante, el costo de la energía eléctrica que está o estaba subsidiada en otros sectores, para los organismos operadores de agua no está subsidiada, está tasada como industrial, ni siquiera como prestador de servicio, está más alta. Hemos hecho muchas gestiones en la Comisión Federal, en la propia Comisión Reguladora. ¿Y por qué es importante? Porque la infraestructura que más cuesta operar de un sistema, que cuesta más operar de un sistema operador son las plantas de tratamiento. Entonces, cuando el alcalde, el gobernador no tiene dinero para X situación, lo primero que hace es le bajan al switch de la planta de tratamiento, ¿no? Porque pues ahí es donde está el dinero. Entonces, no podemos hacerle eso ni a la operación ni al medio ambiente, tenemos que buscar los esquemas, por eso hay que buscar si podemos vender los lodos, el biogás, el agua tratada, que es la más cara y es la que normalmente tiramos en el río. Entonces, todo esto que escuchamos el día de hoy, yo la verdad es que lo celebro mucho, hay que encontrar nada más el punto donde lo hagamos realidad. Hablamos de los impactos del cambio climático, ya los abordamos, las políticas y estrategias flexibles y adaptativas en materia hídrica. Estamos trabajando los organismos operadores con un modelo que se echó a andar hace poquito más de 40 años. Y si lo vemos en materia financiera, vemos que la gran mayoría de organismos operadores trabajan con números rojos, pues no es que lo diga yo, ahí están las evidencias, el modelo no es necesariamente el adecuado, hay que actualizar las políticas para poder mejorar esto. Y ahí ya entramos en las oportunidades de esta lámina, ¿no? Los modelos de gestión, también hay que tocarlo, ¿no? La reputación que tenemos luego los organismos operadores, de que somos las cajas chicas de los municipios, de los estados, y ahí ¿qué instrumentos nos ayudan? Pues entrarle con las plataformas de transparencia, con toda la normativa, en el cumplimiento de toda la normativa para poder dar la garantía al usuario del que lo que está pagando de su agua se está aplicando en el servicio, no en que el director traiga camioneta nueva, ¿no? De ahí, de todo esto, que uno de los principales proyectos que estamos apoyando desde la asociación es regeneración de agua. Y le llamábamos reuso de agua. Hicimos un trabajo muy extenso con el Instituto de Ingeniería de la UNAM y entre otras cosas
se decide no hablar reuso de agua, sino regeneración de agua. Ahí lo dice la lámina, una transición necesaria. Pudiéramos hablar toda la mañana de todo este proyecto. La realidad es que es uno de los proyectos al que le ha apostado la asociación y que hemos estado trabajando desde hace más de 10 años con la propia Conagua, con el IMTA, con la COFEPRIS, porque lo que tenemos que garantizar es que no tenga un daño o una afectación a la salud. ¿Qué tiene que ver esto o en qué consiste este proyecto? Básicamente en que el agua que sale de las plantas de tratamiento se pueda utilizar para el uso y consumo humano, no de manera directa como en otros lados, de manera indirecta, que es lo que estamos buscando que la normativa nos permita hacerlo. Y entonces es buscarle lo que ya mencionábamos en la taxonomía, es qué vamos a hacer con esa agua, ¿no? Buscarle ese cliente que pues ya lo tenemos, nada más hay que garantizar que la calidad y que el riesgo a la salud no tiene ningún efecto. Y entramos ya en los casos de éxito. Tenemos 5 años trabajando en estos proyectos y como antecedente ponemos ahí el porcentaje del agua que está disponible de todo el mundo en México, y de esta agua, yo siempre les digo que el agua tratada ya, a ver, la gran mayoría de agua en el país es subterránea. Eso quiere decir que ya la subimos del manto freático, la subimos a la superficie. Ya nos costó. Ya le dimos calidad, ¿sí? Ya la cloramos, ya le dimos su tratamiento de floculación, lo que sea. Ya la vamos a conducir, ya la condujimos, ya la distribuimos, ya la cobramos, ya la recolectamos para tratarla. O sea, es decir, es un agua que ya pasó por todos los procesos, ya le metimos todo el dinero que le teníamos que meter y ahora ¿qué hacemos con ella? Pues la tiramos al río. Entonces, estos 4 casos tienen trabajando ya más de 5 años y tienen que ver con que esa agua se utilice para el uso y consumo humano, no de manera directa. Y empezamos a ver ya algunos términos, la ERA o ERA, que es lo que antes eran las plantas de tratamiento, son estaciones de regeneración de agua, las tenemos que empezar a ver como unidades de negocio y desde ahí tenemos que empezar a evaluar el costo. León, en el estado que orgullosamente pertenezco, que represento en la Secretaría del Agua, León a través del Sistema Municipal de Aguas de León, el ZAPAL, tiene un proyecto de esto para 400 litros por segundo. Monterrey, el SADAM también tiene un proyecto. Qué cosa curiosa, si la normatividad permitiera que esa agua tratada ya con un terciario se inyectara directo a la red, a Monterrey ese proyecto le saldría 2,000 millones de pesos más barato. Ahorita lo tenemos que llevar a una presa, descargar en la presa y volver a tomar como si fuera agua de primer uso. Querétaro con el sistema del Batán, entiendo que Luis Vega estará más tarde platicándoles al respecto. Y Guadalajara con el sistema del ahogado ahí del río Santiago, y en donde también con diferentes tecnologías lo han estado haciendo. Nosotros, ¿qué hicimos cuando veíamos que varios prestadores de servicio en el país tenían la madurez para hacerlo? Porque también hay que decirlo, este sistema terciario y de regeneración de agua no es para cualquier ciudad, no es para un organismo que está en un proceso de madurez. Este proyecto es para organismos que pueden garantizar la operación en cualquier momento, es decir, organismos maduros. Estos 4 casos de éxito son los que estamos ya prácticamente por arrancar y que ya lo decía la gobernadora en la mañana, el apoyo del gobierno federal aquí ha sido el parteaguas, ¿no? Ha sido fundamental para poder transitar en estos proyectos. ¿Qué propuestas tenemos para fortalecer y conectar las acciones? No se las leo, simplemente decir que es muy importante a nosotros como asociación participar en el sector con las políticas públicas. Tenemos, y aprovecho el comercial, el lunes tenemos el Encuentro Nacional de Cultura de Agua en Hidalgo. Estaremos ahí con el director de la Conagua y con el gobernador echando a andar este evento que es el más importante para nosotros en el sector de cultura del agua. Y también tenemos en noviembre la convención anual que todavía no sabemos en qué ciudad va a ser, estamos en el proceso de selección, pero son los espacios donde hemos encontrado para fortalecer todo esto a través de lo que ya vemos ahí de capacitación a ver,
Otro dato también que luego pareciera que son chuscos, pero no son chuscos. El promedio que tenemos en la asociación que dura un director de organismo de agua en el país es de 1.7 años. ¿Cómo podemos hablar de tener un sector capacitado, fortalecido, todo eso, si pues apenas está llegando cuando ya entra el otro, ¿no? Entonces, todos estos son los elementos con los que nosotros trabajamos y tratamos de fortalecerlo. Volvemos a lo mismo. Lo que ya les decía, todo esto comienza con personas formadas, motivadas y con herramientas que nos permitan atacar todo desde lo local. Aquí ponemos algo de los números que hemos estado manejando, no los voy a aburrir con estos datos, insisto, todo esto estará a disponibilidad de ustedes. Hemos trabajado mucho en manuales, tenemos uno de los diplomados que más nos gusta en el sector en conjunto con la UNAM, que es para directivos de organismos operadores. ¿Por qué? A ver, pues lo tengo que decir con estas palabras. Nos hemos topado con que llegan a los organismos operadores personas que no necesariamente tienen la formación, pero sí tienen la confianza del tomador de decisión. Entonces, ¿qué decimos? Mejor ven, vamos aquí al ABC, y ese diplomado lo pudimos, ya tiene más de 10 años en conjunto con la UNAM. La asociación, la ANEAS, cumplimos 42 años que hemos estado en el sector trabajando por esto. Algunos otros casos de éxito, bueno, que hemos estado trabajando, la realidad es que son algunos muy recientes, pero hemos estado trabajando prácticamente en todo el país. Y ya hemos estado hablando mucho hablar de los ODS. ¿Cómo nosotros desde la asociación contribuimos o trabajamos con los ODS? La verdad es que me gusta mucho escucharlo porque no tenemos que andar inventando el hilo negro, tenemos que alinearnos a lo ya existente y encontrar las oportunidades en esos cruces de los que le mencionaba. Esta lámina tiene atrás mucho trabajo, como ya vimos, todo el marco desde lo internacional, lo nacional y lo local para poder atender todo esto, contribuye a la mejora en la prestación del servicio. No somos ajenos a ello, hemos estado trabajando mucho con la UNESCO, también con quien hemos generado la traducción de los indicadores de género, por ejemplo, ¿no? Todos esos documentos están en nuestra página y los invitamos a que lo vean. Estamos convencidos desde la asociación que fortalecer las capacidades es importante, regenerar el agua y a manera de cierre, pues decirles que el agua es un derecho, un recurso y una responsabilidad compartida. En el 2012, el artículo 4 constitucional se reformó para hacer el acceso al agua como un derecho humano. Sin embargo, tenemos tareas que no se han podido lograr desde ese entonces, estamos hablando desde hace 13 años, y uno de ellos es que no hay un reglamento. Y ahí es donde nuevamente comentamos de la necesidad de actualizar todo eso. Hemos trabajado siempre con el Congreso, estamos a sus órdenes, diputado, también para lo que se requiera de esto. Hay mucha información, pero sobre todo decirles que somos nosotros en ANEAS muy fuertes en medida de que nuestra prestación del servicio vaya mejorando. Y una parte fundamental es el tema tarifario. Y para ello, en la estructura financiera, la estructura de la tarifa arranca con la voluntad política. Es obligación nuestra sensibilizar a nuestros tomadores de decisiones a hacer el cobro justo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las tarifas no son las adecuadas, simple y sencillamente porque si tengo una eficiencia física del 50%, eso quiere decir que mi tarifa está subsidiando el otro 50%, entonces desde ahí tenemos que empezar a hacer esos análisis. Les comparto el código de la página, nos da mucho gusto poder participar aquí y sobre todo sé que viene un bloque donde mis compañeros estarán exponiendo ya en detalle algunos de los casos de éxito de diferentes estados y pues agradecer nuevamente al gobierno de Aguascalientes, a la Secretaría de Hacienda que nos permite tener este acercamiento, al BID con quien colaboramos mucho también. Y pues bueno, muchas gracias, buenas tardes y enhorabuena.